Nosotros habíamos pensado todo el año lectivo de las perseverancias, en base a los santos, ¿no? Y teníamos planteado cada mes un santo, y cada mes tenía un sentido, y cada cura daba la charla correspondiente a ese santo y a cómo trasladar un poco la historia de vida de ese santo a la vida de hoy. Pero la verdad que conversando un poco con los muchachos de la coordinación de Entretiempo, y con las chicas, y con el padre Facundo, que le tocaba hoy hablar de otra cosa a lo que van a hablar hoy, dijimos, la verdad que Entretiempo no puede cerrar los ojos y taparse los oídos a lo que está pasando en el país, que tiene que ver con el planteo de este debate fuerte, que ya ganó el primer tiempo, por llamarlo de alguna manera, y estamos en el entretiempo, y vamos a volver a la cancha, pero este debate del aborto, ¿no? De la legalización del aborto. Y la verdad que teniendo en entretiempo a gente que ha participado de los debates en diputados, como es el caso de Carlos Velasco Suárez, del Gordo Velasco, médico pediatra, Javier Walter, que también dio su testimonio en diputados. Él va a contar más en detalle por qué es un sobreviviente del aborto. Y el padre Facundo Quiroga, como un pastor que nos acompaña hace muchos años ya en Entretiempo, y que en su diaria y en estos más de 10 años de cura puede dar fe de gente a la que ha acompañado en esa vivencia tan fuerte que tiene que ver con el aborto. Entonces la idea es que entre los tres nos ayuden a reflexionar. Esto no es un foro, no es un panel, no es un preguntas y respuestas, sino que a la luz del Evangelio podamos juntos reflexionar. Ellos tres nos van a ayudar a reflexionar desde sus historias, para que nosotros podamos seguir rezando y pensando este tema que nos preocupa tanto, que también divide, y que nos ayude a que no divida tanto, sino que pensemos siempre que tenemos que estar todos por el cuidado de las dos vidas. Y bueno, quizás hay veces que necesitamos saber un poco por qué queremos cuidar las dos vidas, y la idea es que esta noche nos vayamos de acá. Luego vamos a adorar al Santísimo como siempre, y los que quieran van a poder tener la oportunidad de comulgar. Así que bueno, van a hablar en este orden que están sentados el Gordo Velasco, Javier Walter y el padre Facundo. Es muy lindo ver tanta gente reunida, tanta gente amiga, así que a mí me pone muy contento que empecemos por lo menos a ver más gente motivada por esto. Desde que se empezó a debatir el tema del aborto, personalmente era un tema que me tocaba en lo más íntimo de mi ser, como persona, como ser humano, como médico. Algún día me propuse cuidar la salud y la vida de las personas, y eso fue mi vocación. Y vivo en un país al que quiero mucho, y la verdad que soy un católico practicante, y el tema del aborto no me generaba algo, digamos, pasividad. Y el hecho de que se haya puesto en debate, sentía desde lo más íntimo que se estaba poniendo en juego una Argentina que quizás no me gustara. Una Argentina que ponía en duda que la vida fuera más importante que otras cosas, o que el derecho a la vida fuera más importante que otros. Y también que había gente que por ahí valía más, y había gente que merecía vivir y gente que no merecía vivir. Y este no es un país no es el país que yo quiero, no es la Argentina que yo quiero. Me planteaba desde mis adentros qué hacer, y si tenía que hacer algo, y con muchas ganas de poder aportar, pero con mucho miedo, sinceramente se los digo. Con mucho miedo, porque a veces uno no se siente preparado. Yo soy médico, soy profesional de la salud, y sentía que el tema por ahí me quedaba grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando me empecé a conectar con otros médicos, con médicos en defensa de la vida, veía como que había una necesidad no, tienen que ir académicos a hablar al Congreso, tienen que ir
médicos reconocidos, qué sé yo, y yo miraba con un poquito y decía, bueno, sí, la verdad que estaría bueno que vayan otros a defender posturas que para mí por ahí son complicadas. No me sentía a la altura de semejante situación y por otro lado tenía la sensación interna de no estaré yendo para otro lado, no me estaré escapando, no estaré siendo un Jonás escapándome de Nínive, una onda así sentía. La realidad que hice un proceso también de decir, bueno, no estoy a la altura, me tengo que preparar un poco más, ¿sí? Pero bueno, la verdad que el tema del aborto es un tema realmente difícil de abarcar, ¿sí? Está la medicina, está la genética, está el derecho, está lo legal, está lo filosófico, ¿quién está preparado para saber todo? Nadie, eso es una realidad. Y en el camino esto lo fui aprendiendo, ¿sí? Yo tengo lo que puedo dar y lo mío, y eso voy a tratar de ponerlo, y ese fue el camino que hice para llegar un día a diputados, y también gracias a la ayuda de muchos que me incentivaron a trabajar y a meterme. Y creo que me hizo muy bien a mí hacerlo en lo personal, y también que dejé algo. Hay un video, por lo menos, alguien lo escuchará. Entonces me parece que, si bien la sensación por ahí, lo que estábamos ahí, recién charlamos con Javi, bueno, nos escuchaban, las de pañuelito verde, los otros, estuvimos, dimos batalla y hay que seguir dándola. Esta es la realidad. Tenía muchas ganas de pasar un video, después me dijeron que no. Estamos en época de mundial, es entretiempo, soy muy fanático del fútbol. Hay un WhatsApp que me llegó hace poquito de un jugador senegalés, no sé si alguien lo vio, un gol de Colombia en este mundial, que hay un número 5, justo un número 5, Nacho, que está con la mano en la cintura y agarrando el palo derecho. ¿Alguien lo vio? Es una cosa increíble. Y el tipo ni se entera que mandaron el centro, casi, y le cabecean y le hacen el gol, y sale la filmación como nada. O sea, se está jugando un partido del Mundial y el tipo está con la manito en jarra, agarrado del palo sin hacer nada. Y a veces siento que mucha gente está así. Mucha gente está así, con la mano en la cinturita y que todavía no se enteró lo que está pasando. Y la vida de muchísimos argentinos está en juego. Y no solamente eso, sino que está en juego de una manera realmente tristísima, porque un aborto es algo tremendamente cruento. De eso no se habla, de eso no podemos hablar, porque embarramos la cancha, según los que están a favor de la legalización. Y la realidad es que no existe aborto seguro, legal y gratuito. Son 3 falacias. Todo esto es una falacia, sinceramente. Desde el nombre de la ley, despenalización, acá no hay despenalización, esto es legalización del aborto, esto es pasar de el banquillo de los acusados a pasar a ser juez. Nosotros los médicos, con esta ley, si se llega a aprobar así, no podemos ejercer normalmente nuestra profesión ni libremente, porque si queremos hacer algo para que la madre recapacite y por ahí tratar de que piense 2 veces en deshacerse de la vida de su hijo, de sus entrañas, podemos ser sometidos a 1 año a 3 de inhabilitación o de prisión. Esto es lo que dice la ley. Yo no quiero dar paso por paso las aberraciones que tiene la ley, pero sí creo que tengo un público adulto. Me parece que sería bueno que la lean, que se enteren de qué es lo que se está votando. No tocar de oído, no ser inmaduros en eso. Yo creo que, yo opino que. No, muchachos, tenemos que leer realmente lo que se está debatiendo. Tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que estar afilados porque se vienen por todo. No existe una ley como esta en ningún país. No existe. No existe. Va mucho más allá de lo que está aprobado en cualquier lado.
porque queremos ser más desarrollados que los desarrollados que ahora que están volviendo. Así que, pero bueno, mi idea no era ir a eso, ¿no? Como pediatra, esto toca el núcleo central de mi profesión, que es la madre y el hijo y su madre. Entonces, como médicos, nosotros tenemos una norma primaria, que es la más importante de toda la ética médica, que es no dañar. No dañar. Primum non nocere nos enseñaban en la facultad. Primero, no dañar, ¿sí? Y esta ley que está en juego, ¿sí? Las dos personas más importantes de mi binomio, una sale muerta, despedazada en un tacho de basura, y la otra sale gravemente herida. Y esto lo quieren llamar acto médico. Una aberración total, ¿sí? Porque la realidad es que la madre tampoco sale bien parada de esto. Y el salvemos las dos vidas para nosotros es trascendental. El salvar la vida de la madre es trascendental. Entonces, estudiando y preparándome para di y he leído infinidad de trabajos que nos muestran lo que es el síndrome posaborto en la mujer, también en el padre, que se lo deja de lado. Entonces, me parece que esto fue lo que tocó mi motivación, ¿no? de hacer algo. La vida comienza en el momento de la concepción, esto es algo científico, pero sin embargo está en discusión, ¿no? Si se es o no se es persona, o si hay vida humana o no hay vida humana, desde qué momento, desde qué no momento. Bueno, muchachos, la ciencia es muy clara, pero nos embarran la cancha, ¿no? Entonces, la realidad es que a ellos no les importa cuándo empieza la vida humana, y la ley tampoco, porque no es que a partir de las 14 semanas, que es una barbaridad, ¿sí? Sino que esta ley ampara, ¿sí?, que se pueda matar a un niño adentro de la panza hasta el 9º mes de embarazo, ¿sí? Si la madre aduce problemas psicológicos a futuro, o problemas sociales, o de salud física, psíquica o moral, ¿sí?, puede abortar en el 9º mes. Una cosa que es de locos, un chico totalmente viable. Pues, esto es lo que la ley está tratando de amparar. Entonces, me parece que hay que conocerla a la ley, hay que leerla. Yo no voy a ir punto por punto, me parece que, bueno, les puede llegar por muchos lados, pero sí pensar y repensar qué papel jugamos nosotros acá, ¿no? Y me parece que esto es para reflexionar y para rezar. Si yo rezo todos los días y no estoy rezando, poniendo las intenciones a los futuros senadores, este tema en particular, hay algo que no estoy haciendo, hay algo que se me está escapando. Si hay alguna posibilidad que se me pasó de firmar algo, de apoyar algo, de saltar en un tuit, aunque sea con la mejor onda y bonomía, a defender las dos vidas, y muchachos, nos van a pasar por arriba, esta es la realidad, nos van a pasar por arriba, porque ellos no son tantos, pero tienen todos los medios, tienen toda la ayuda económica que viene de afuera, que es un tema que tampoco me voy a meter, pero quiero que realmente tengan en claro que esto no es gratis, es un negocio, un gran negocio. Y bueno, alguien va a ganar mucha plata, alguien va a ganar mucha plata. Tampoco es un tema de salud pública, eso lo tenemos que tener muy en claro. No es un problema de salud pública. Y yo soy una persona que estoy... me gustaría que la salud fuera mejor de la que es, ¿sí? Nuestra salud está mal. Porque un ministro de Economía, de Salud, me venga a hablar de que la persona rica puede tener un aborto sin problema y la persona pobre no, es de una caradurez total. Yo trabajo en un hospital privado y trabajo en un hospital público. El hospital público que queda acá cerca, viene gente de toda provincia de Buenos Aires a hacer ver una uña encarnada.
¿Por qué? Porque es menos peligroso verla en el hospital de acá que verla en el hospital de allá. Una uña encarnada, no estoy hablando de un aborto. Entonces me parece que hay mucha hipocresía. Mi real motivo de lo que les quería transmitir hoy es: tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer tiene que ser a la altura de la circunstancia y de lo que soy yo y de lo que tengo yo para ofrecer. Yo tengo poco, pero voy a ofrecer esto. Y es lo que me pasó a mí, en definitiva, ¿no? También me hizo mejor, me hizo estudiar un montón. Hoy estoy mucho más preparado para hablar de cualquier debate con cualquiera. Cualquiera de ustedes le puede pasar que de repente empieza a discutir y le hacen una pregunta o le hacen un retruque y se queda sin argumentos. Y no digo que es discutir por discutir, sino que esas cosas nos ayudan a decir, bueno, esto que me dijo me pareció importante, ¿no? Tengo que ir a buscar, a ver qué es lo que me está queriendo decir esta persona. Y hay algo que a mí desde un primer momento todavía me cuesta con algunos, digamos, que están de mi lado, es también la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre, porque realmente estamos a favor de la vida, es una cosa grandiosa y uno debería defenderla con armas y con vehemencia, pero con mucha alegría, con mucha paz. Y yo no estoy en contra de nadie y entiendo que la gente se pueda equivocar y que pueda estar equivocada, que pueda pensar cosas que yo no comparto. Pero esas son personas y son personas que yo debo amar y tratar con la mayor de las caridades y sobre todo si me considero un cristiano. Y esto también me parece que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque flaco provecho le hago a la causa si yo soy un maltratador con la persona que tengo enfrente, por decirlo de alguna manera. Yo sé que a veces uno vive situaciones violentas, ¿no? Yo soy un tipo muy irascible también y hay cosas que me sacan, me ponen loco, pero bueno, la realidad es que uno tiene que tratar de vivirlo, ¿sí? de la mejor manera. Nada, lo único que les quiero transmitir desde este lugar es hay mucho por hacer y creo que pase lo que pase, tenemos que empezar a pensar estos temas y a ver cómo los bajamos. Porque ¿saben qué? Lamentablemente los medios los tenemos copados, pero también la educación está muy invadida, muy invadida. Las clases, los docentes que les dan clases a nuestros hijos, bajan línea de una ideología, la bajan. Y esto es hoy, y el día de mañana va a ser cada vez peor si no hacemos algo. Entonces, creo que tenemos que despabilarnos, tenemos que despertarnos, tenemos que sacarnos la mano de la cintura como el 5 de Senegal, soltar el palo y empezar a prestar atención a lo que está pasando, ¿sí? Y formarnos, ¿sí? No queda otra. Somos grandes, debemos ponernos a estudiar algunas cosas y será así. Pero no nos puede agarrar desprevenidos. Esto no lo pensé, esto no lo sabía, no, pero esto me parece interesante lo que dice esta persona, habrá que ver. Muchachos, vamos y saquémonos y desanémonos y hagamos. Si no estamos rezando, empiecen a rezar por esto. Y no puede haber excusa para no ir a Luján el sábado, el domingo, si no estoy a favor de las dos vidas. No puede haber excusa. Luján tiene que explotar, literalmente. No hay excusa para no ir. No hay excusa para no firmar una petición si yo estoy a favor de las dos vidas. No se me puede pasar. No tuve tiempo, no pasé así, me enteré. Esto no puede pasar. Porque si nosotros no estamos ahí, no hay voz que defienda la vida de ese niño por nacer y que defienda también a esa madre que la está pasando muy mal y que la van a hacer pasar por algo que la va a hacer pasar peor. Les voy a contar un poco mi historia y después cómo llegué hasta diputados. Yo nací hace 43 años en Ingeniero Juárez, en Formosa.
muy pobre, un lugar muy pobre. Mi mamá biológica tenía 15 años. Ella vuelve de un viaje a Salta embarazada conmigo. Y cuando llega a Salta, la madre le dice: no, ese chico no lo puedes tener. Ella estaba prometida en esa época en el monte, allá en Formosa, en el norte. A las chicas las prometían con alguna persona de mejor posición, que la mejor posición era un poquito mejor, no mucho. Y yo no podía nacer. En ese momento aparece una persona, un cura, Francisco Nazar. Después les voy a contar un poco la historia de Francisco Nazar, porque la verdad que es bastante impresionante. Francisco la convence a mi abuela y la apoya y la abraza a mi mamá con 15 años, y ella decide valientemente no abortarme y entregarme en adopción. En ese momento, por cosas del de arriba, el Barbas le digo yo, estaba mi mamá de adoptiva, mi mamá del corazón, Nené, que trabajaba en salud, trabajaba en el Ministerio de Salud y estaba haciendo una salita, un agente sanitario, porque la verdad que el lugar era sumamente humilde, se moría mucha gente de cólera, muchas enfermedades, tuberculosis, chas, cosas que hoy siguen pasando, increíblemente. Y justo ella tenía que volverse, había una semana, y esa noche llueve, obviamente caminos de tierra, se embarra, no puede salir. Ella vivía en un convento de unas monjas españolas. Hace poco estuve en Formosa y me dijeron, Doctrina Cristiana se llama la congregación. Y viene una noche la monja, esa noche que llovía, ella no se pudo volver a Formosa a tomar el avión porque llovía. Y viene la monja y le dice, Nené, ¿me acompañás? Que tengo que encontrar una familia, un chico que la mamá lo quiere entregar en adopción. Bueno, dale, te acompaño, le dice mamá. Y va, me la acompañó, me vio y le dijo, no busques más, me lo llevo yo. Y la monja le dijo, no, me estás queriendo dar una mano a mí, estás loca, no, me lo llevo yo. Así que bueno, me hizo unos papeles ahí bastante paupérrimos. Yo hoy le pregunto, ¿cómo hiciste para traerme? Nada, hace 43 años en Formosa, imagínense. Me trajo acá a Buenos Aires, después hizo todo legal, ¿no? Todos los papeles, para la aclaración. Y yo, la verdad que siempre supe, mi mamá es soltera, nunca se casó, no tuvo hijos, nada, solamente a mí. Y yo siempre supe que era adoptado, que soy adoptado. Ella me inventó una historia muy linda, me dijo que mi viejo se había muerto laburando en el monte, en Formosa, y que mi vieja se había muerto de tristeza. Nada, supongo no, lo hizo yo lo entendí, como que para contenerme, para mostrarme, criarme en un clima no de abandono, sino de cariño y afecto. La verdad que es una genia. A los 18 años me siento un día a tomar un café y me dice, Javi, te tengo que decir algo. Yo lo que te conté era una historia muy romántica para protegerte, pero tu papá tu mamá, yo la vi, era una chica joven, supongo que debe estar viva todavía porque era muy chica, pero bueno, nada, te lo quiero contar para que sepas. Y yo le digo, bueno, ok, la quiero conocer. Y yo necesitaba saber, esto siempre lo cuento, necesitaba saber a quién me parecía. Mi apellido es Walter, este chiste lo hago siempre. Es alemán, yo de alemán no tengo nada. Entonces, necesitaba saber, me llamaba mucho en las reuniones, ¿viste? Que dicen, no, este tiene la nariz de aquel, y yo no me parecía nada, ni lo blanco del ojo, ¿viste? Buscaba algún parecido y no lo encontraba. Y cuando me dice esto, le digo, no, yo quiero ir a conocer mis orígenes, quiero saber de dónde vengo. Y bueno, tuve 2 intentos. El primero fue fallido porque
con esta persona a la cual ella estaba prometida, yo voy a Formosa a través de un padrino mío que vivía ahí todavía. Me llevan y cuando este señor se entera que yo estaba en el pueblo, se la lleva a Salta y no la pude conocer. La verdad que fue bastante duro. Encima había hecho el macho y me había ido solo. Mamá me acuerdo que me había dicho, ¿yo te acompaño? No, esto lo tengo que hacer solo. La verdad es no. Pero bueno. Después de eso volví, fue bastante duro. Lo traté de procesar como pude y quedó dando vueltas todo esto. Me casé, pasan los años y nace mi primer hijo, Nacho. Tiene hoy 11 años. Perdón. Y cuando nace Nacho, era mi primer lazo de sangre. Y era tenerlo en brazos y llorar. Era la primera persona a la que me veía parecido. Es morocho como yo, así. Y me movilizó todo esto de vuelta. Entonces le dije a la vieja, mamá, busquemos otra forma, a ver qué se te ocurre. Y empezamos a pensar, pasaron los años y conseguimos contactar a este cura Francisco. Lo contactamos a Francisco y le digo, me contacta mamá, me el teléfono, hablo con él y Francisco me dice, sí Javier, yo estoy en la zona y conozco a tu familia, déjame que tanteo a ver cómo está la mano y te aviso. Listo, perfecto. Me llama al poco tiempo y me dice, Javi, mirá, el que era el marido de ella ya no está, se murió, y ella se puso muy contenta de que vos querías conocerla. Listo. Empecé a sacar pasaje, busqué todo, dije, voy ya, mañana voy. Y dicho y hecho, saqué un pasaje y la fui a ver, fui a Formosa. Francisco me estaba esperando ahí en el aeropuerto y nos fuimos a Juárez, que son 500 kilómetros de Formosa capital. No sé si alguno lo conoce, pero bastante inhóspito. Y llegamos a Juárez, damos unas vueltas por ahí, bastante humilde, y llegamos a la casa de ella, y escuchan el auto y salen. Y la verdad que fue muy lindo porque la vi, era igual a mí, era muy parecida. Y bueno, nada, me acerco, le doy un abrazo, nos damos un abrazo muy fuerte, muy cálido, lloramos los dos. Y ella, yo me presento, yo soy Javier, le digo, ella me dice, yo soy Clara. Y mi mujer estaba embarazada en ese momento y era una mujer, le habíamos puesto Clara. Yo no tenía ni idea cómo se llamaba. Nada, nos abrazamos, me dice, qué bueno, qué alegría que viniste, que me quisiste conocer, qué sé yo. La verdad que para mí yo ya había cerrado una historia. Yo ya sabía quién era, a quién me parecía. Para mí, yo ya con eso ya estaba. Había corrido una cortina que necesitaba correr. Esa noche me dice ella, vos te quedás a dormir acá. Obvio, le digo, sí, olvídate. Y ya te preparamos un lugar, divina, la verdad que divina. Y esa noche, yo lo cuento esto, lo conté en Diputados porque sentía la necesidad de contar esto que le voy a contar ahora porque nadie lo decía. Empiezan a traer mesas, tablones, sacan unos caballetes, esto que yo digo que cómo somos en Argentina, ¿no? Esto de abrazar, de integrar, que siempre hay un lugar para un plato más, que somos esto de abrazar. Yo me sentí, no los conocía, y de repente me sentaron en la mesa, empezaron a caer hermanos de ella que me querían conocer. Bueno, entre esos viene una señora chiquitita, se me sienta al lado y me dice, yo soy tu abuela, yo soy Sara, tu abuela. Y me dice, yo te tengo que pedir perdón. Es una guachada, pero lo digo tantas veces y lloro. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque si no hubiera sido por Francisco que está sentado ahí enfrente, vos no estarías acá. Yo te quería abortar. Y a mí no me salió otra cosa que abrazarla, ¿viste? No. La abracé, lloramos los dos y cuando
la suelto así, no saben la cara de alegría que tenía. Y yo le digo, yo no tengo nada que perdonarte, yo te tengo que agradecer a vos, ¿qué te tengo que perdonar? Nada. Y bueno, nos dimos un beso muy grande, charlamos un montón. Para mí, ella se había sacado una mochila que tenía de 30 y pico de años que había arrastrado. Así que, nada, la verdad que para mí fue muy groso, fue muy fuerte y yo siempre pienso que llegué ahí también, por ahí Jesús quiso que yo vaya y también que le saque esa mochila a ella, ¿no? Porque con la intención yo de conocer mis raíces, ella se pudo sacar esa mochila y nos abrazamos. La verdad que para mí fue muy movilizante y me sentí muy bien, volví feliz de ese viaje y también cerré mi historia. En un momento le pregunté por mi papá. En realidad, yo la miré un día a mi mamá, al día siguiente, y le digo, nos parecemos vos y yo, le digo. Y me dice, no, vos te pareces a tu papá. Y le dije, y me dije, bueno, me abrió la puerta, ¿viste? Le dije, voy a preguntar. Y le dije, ¿cómo era él? Y enseguida le cambió la cara. No sé si fue porque habrá sido algo violento o por ahí no, por ahí fue algo que ella estaba enamorada, no, la verdad que eso yo no quise ahondar más. Como le cambió la cara dije, listo, yo con esto ya es suficiente, listo, ya está. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Yo hoy tengo 4 hijos divinos, una mujer también muy linda, que me acompaña en todas, una leona. Y yo les voy a contar un poco por qué fue lo que me movilizó a mí a ir a diputados. Yo soy entretiempista también. Hice mi primer entretiempo en el 2012. Es más, fui a dormir, porque había nacido mi tercer hijo. Me venían insistiendo mucho para que vaya y no, yo soy joven, tengo 35 años, ¿qué necesito? Y hasta que nació mi tercer hijo y no podía dormir porque dormía pésimo y me viene un amigo y me dice, che, ¿venís a entretiempo? Sí, voy, necesito dormir un fin de semana, le digo. Y la verdad, me la pegaron acá. Me mataron. Y la verdad que en ese entretiempo a mí me cayó una ficha que me cambió literalmente la vida porque yo en ese momento no tenía una pregunta que me hacía que era ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no? Y en ese entretiempo me cayó una ficha, no voy a contar lo que pasa en el entretiempo porque hay sigilo, pero me cayó una ficha y me cambió la pregunta. Dejé de pensar por qué para pensar para qué. Y empecé a sentir la necesidad de hacer, de devolver toda esta oportunidad que tuve, todo esto que Dios. Yo siempre me sentí, y en ese entretiempo lo sentí mucho más. Dije, flaco, un cura del Newman, porque Francisco Nazar era del Newman, en el medio del monte formoseño, una monja española. Tu vieja que vivía en Buenos Aires y estaba en Formosa del Monte, flaco, más claro, échale agua. Claramente estuvo al lado tuyo desde que naciste, te cuidó desde que naciste. Y bueno, y ahí empecé a buscar formas de devolver. Justo se presentó hace 2 años la posibilidad de seguir en entretiempo hasta este año, que mi mujer me dijo, flaco, esto o entretiempo este año no, así que lo tuve que dejar este año. Pero en el 2016 hubo la primera marcha del Ni Una Menos, el 8M, y al día siguiente de esa marcha, una diputada de izquierda, Miriam Bregman, hizo una nota relacionaba el aborto con el Ni Una Menos. Y la verdad que yo dije, están mezclando peras con bananas, esto no entiendo. Y dije, yo tengo que decir algo. Y ahí dije, este es el momento. ¿Para qué? Y el de arriba, el Espíritu Santo me inspiró y le escribí una carta a la diputada y la mandé a Infobae. Y en Infobae me llamaron al toque y me dijeron, ¿te podemos hacer una nota? Sí, obvio. Y me hicieron una nota donde yo en la carta literalmente un poco lo que decía era que yo admiraba a los políticos que se comprometían con cuidar la vida de la gente, que para eso los votamos, pero que el tema del aborto para mí no era una opción.
no era algo a debatir. O sea, siempre era River, Boca, blanco, negro, aborto legal o ilegal. Está la adopción. Hay otra forma, hay otro camino, hay otra solución. Y en la carta yo le decía, ojalá algún día algún político agarre la bandera de la adopción como otra alternativa, como otra solución. Hoy somos 3 que agarramos esa bandera, por ahí la veo Karina también que vino, la agarramos nosotros, con el apoyo de todos ustedes. La verdad que esa nota, yo no leí ningún comentario, porque los comentarios eran de todo. Había comentarios lindos y comentarios bastante feos, entonces dije, listo, no miro nada. Y al mes miro uno, el último que estaba, y era una señora que decía, Javier, ojalá yo hubiera tenido un cura como vos. Hoy tendría un hijo de 40 años. Me hiciste llorar. Me mató. Yo dije, yo tengo que hacer algo. Y a raíz de la nota me llamaron de algunas fundaciones, de algunas ONG. Y de hecho hoy después de eso, me estoy trabajando en una ONG donde contenemos a chicas que vienen con embarazos no deseados, las abrazamos, esto que les digo, les mostramos la realidad de lo que es un aborto. Y bueno, nada, la verdad que eso fue un poco al estar en contacto con este ONG. En cuanto se abrió la puerta para poder ir a diputados, yo dije, yo quiero ir. Me salía de la vaina por ir y contar mi testimonio y decir esto de lo que digo, ¿no? De lo que somos como pueblo, como lo que somos como nación, esto que no tenemos nada que ver con esos países que tienen el aborto despenalizado. Nosotros abrazamos, integramos. Pero bueno, nada, esa era un poco mi historia. No sé si me queda un minuto. Quería contarles algo. Yo, bueno, como estoy con este tema hace 2 años, un poco la conozco y las veo a las chicas todos los jueves. Tengo una chica a la cual viene con intenciones de abortar y tratamos de convencerla que no. Estoy en el tema. Me llevaron a Formosa el día de la marcha, el 10, y el lunes me pidió un cura, Francisco, que estuve con él, si podía ir a una especie de charla que iban a venir la Secretaría de la Mujer de Formosa, que estaba media indecisa, ¿no? Sí, le dije, obvio. Antes de ir, me quiere presentar al obispo Conejero, que es el obispo de Formosa, me pongo a charlar y me muestra una foto en el teléfono. Me dice, ¿ves esta chica? Había una chiquita de 16 años con un chiquito de 2. Me dice, ¿ves esta chica? Me dice, sí. A esta chica la abusaban desde que tenía 11 años el padre. A los 15 años la dejó embarazada. El padre la llevó a abortar. La chiquita, ¿saben lo que hizo? Lo denunció. El padre está preso. Y la chiquita está con su hijo de 2 años. Feliz. Entonces, después voy a la charla con las chicas estas de la Secretaría de Mujer y les cuento esto. Se me miraban con los ojos abiertos y yo les digo, eso es empoderar a la mujer. Eso es empoderar a la mujer. Que esa chica haya denunciado a su padre porque quiso matarle a su hijo, no importa cómo fue generado, pero eso es empoderarla, educarlas para que sepan lo que está bien de lo que está mal. Hay cosas culturales en lugares en el interior donde son así. Bueno, no podían creer cuando yo les cuento esto, estas chicas de la Secretaría de la Mujer, no, pero ¿cómo? Sí, la ley esta puede ir el padre que la violó, hacerla voltar y volver a su casa a seguir violándola. No, pero no puede ser, sí, es así, léanlo, es así. Así que, nada, quería contarles esa anécdota que le habíamos hablado con los chicos y nada, gracias. Los curas, entre las cosas que hacemos, confesamos. Y entonces, bueno, uno está sentado en el confesionario de la parroquia y, bueno, yo que estoy en una parroquia de barrio, ya cuando veo venir a la persona que se va a confesar, ya casi que le sé los pecados, no porque tenga una lectura de conciencia, sino porque ya sé quién es y la conozco y sé por dónde pasa su vida.
Pero esto no siempre es así, porque a veces los curas tenemos ocasión de confesar en otros contextos. Y una de las cosas que más me gusta hacer como cura, todos los años, es en septiembre, ir a la fiesta del Señor del Milagro en Salta. Y básicamente son 4 o 5 días que me puedo dar el lujo de confesar todo el día. De hecho, hago una peregrinación de 2 días, otra de 1, y después me siento en la catedral, hasta que no me den más los oídos o el físico, a confesar. Y en una de esas confesiones que uno dice, bueno, esta persona la voy a volver a ver en el cielo, si es que por su infinita misericordia Dios me recibe. En una de esas confesiones tuve la suerte de confesar a una mujer ya grande que había experimentado una conversión reciente, y de hecho esta era su primera confesión. Tuvimos una charla muy larga, de hecho era parte de la peregrinación, una multitud caminando. Ustedes imaginen, por ejemplo, ir a Luján, pero en vez de un día, 2 días. Y bueno, charlamos más de 1 hora. Y siempre las personas, cuando no se saben confesar, padre, ¿me puede ayudar? Y entonces, bueno, sí, uno va haciendo alguna pregunta, orientando, y sobre todo uno va siguiendo más o menos la línea de los mandamientos, ¿no? Bueno, por ahí adaptando alguna pregunta, pero siempre en la línea de los mandamientos. Cuando llego siempre al 4.º mandamiento, yo sé que todos lo saben, pero igual lo recuerdo, no matar. Suelo hacer esta cosa en tono de broma. Digo esta pregunta, bueno, imagino que no tenés una banda de sicarios que asesina a sueldo, ¿no? No, padre, no, te dicen, ¿no? Bueno, pero hay otras formas de matar. Y entonces desarrollo algunas formas de matar, y entre ellas pregunto, ¿no? ¿Alguna vez tuviste algo relacionado con un aborto? Así como ustedes recién se rieron, esta chica se había reído, esta señora se había reído cuando yo le había dicho lo de la banda de sicarios. En ese instante la cara se le transformó por completo y la persona se derrumbó literalmente. Se cayó al piso. Y bueno, después de que la ayudé a pararse y a tranquilizarse un poco y seguimos caminando, me contó que ella ya era una mujer grande. Cuando tenía 15 años había quedado embarazada. Llena de vergüenza, le había contado esto a sus padres, y sus padres le habían obligado a abortar sin ninguna libertad de su parte. O sea, a ella nunca le habían preguntado. La cosa no terminó ahí, me dijo un comentario, así muy al pasar, que relaciono con algo que recién nos decía el gordo. Es un dolor, padre, que llevo adentro, que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Y esta fue la primera vez que a mí esta cuestión del aborto me revolvió por completo. No es que yo nunca había oído hablar del aborto, pero nunca se me había presentado como algo concreto o medianamente cercano en mi vida. Y todo lo que siguió después, casi todo lo que siguió después, fue a tratar de reconstituir a esta pobre mujer que estaba mal herida en su historia por un aborto. Y de ahí saqué 2 conclusiones. La primera es, yo nunca soy muy severo al momento de dar una penitencia a una mujer que se acusa de haber abortado, porque sé, por sus propias palabras, cuánto ella ya recibió de castigo en su propia vida, en su propio corazón. Otra señora me decía en otra ocasión, veo en mis otros hijos la cara del que aborté. Y eso es todos los días. Hubo otra más que me dijo una vez algo parecido, pero al revés.
No sé con qué cara, si un día Dios me mete en el cielo, voy a poder mirar a mi hijo. En todo caso, todas estas experiencias tan dolorosas tienen que ver con lo que él decía, ¿no? De que del aborto sale uno muerto y el otro mal herido, ¿no? El otro tan lastimado. Y vamos a hacer un ejercicio. Estamos ahora empezando julio y trasladémoslo la cabeza al primer fin de semana lindo que hagan 23 grados o 24 de septiembre. ¿Sí? Y te vas un día entero a pasar el día al club, a la quinta de alguien, a tu propia quinta, y estás todo el día en traje de baño, en cuero, jugaste al fútbol, estuviste en la pileta, y te olvidaste de ponerte protector. A la noche sos un tomate, ¿no? Como esa bufanda, de Colorado. Viste que nunca falta el que viene y le dice, ¿cómo estás? ¿No? Uno queda destruido, dice que no le pasa, no sé por qué. Si sos alemán hasta la médula, según nos contaste. Y uno está completamente herido, ¿no? No es que la palmada en sí misma haya sido ni muy trágica ni muy grande, sino que yo tengo una herida muy profunda que hace que cuando vos tocas eso me haces saltar por el aire. ¿Y por qué? Y porque nadie es inmune al dolor. Nadie. Y el dolor, en el corazón del hombre, saca o lo mejor del hombre o lo peor del hombre. Todos ustedes, me imagino, igual que yo, habrán visto, ¿no? ¿Vieron cuando las feministas atacan la catedral? La tienen a la imagen, ¿no? Nunca logró ninguno de esos videos, yo que en teoría soy cura y que debería estar indignado y nunca logró ninguno de esos videos despertarme la menor mota de enojo. Siempre me despertó profunda compasión. La mejor prueba de que el aborto te rompe todo es la herida que esas mujeres tienen, que al solo nombre de aborto se transforman en todo lo que ustedes ven en esos videos. Si yo no creyera en nada, si yo no fuera sacerdote, y vamos a recoger el guante de lo que nos dicen siempre en la Cámara de Diputados, no mezclen lo religioso acá, no metan la religión en esto, dale, dejémosla fuera. Es más, hagamos el ejercicio. Si yo no creyera en nada, por solamente ver cómo el aborto te rompe, sería alguien que rechazaría el aborto en cualquiera de sus formas. Hasta acá, un humildísimo aporte de un cura que confiesa, ni mucho, ni más, ni mejor que otros. Ahora me pongo el cuellito y le hablo a una comunidad creyente. Y lo hago proponiendo algunos caminos. El primero es un consejo del Señor. Sean astutos como serpientes y mansos o simples como palomas. ¿Cuánta verdad? En lo personal creo que toda esta cuestión de las ponencias en el Congreso han dejado en evidencia de parte de quienes han defendido la vida una astucia fenomenal, pero aclaro, una astucia evangélica, en esta línea de este texto que acabo de mencionar. Yo no hubiera ni por asomo llegado a elegir personas más idóneas, más adecuadas, mejor logradas que cada una de las personas que pasó por ahí defendiendo la vida. Pero yo quisiera detenerme en la segunda parte, en la parte en que decimos
sencillos o simples como palomas. Y esto a veces lo tenemos un poquito menos claro. ¿Por qué? Porque en una bellísima defensa de la vida, de eso se trata, hay que tener en cuenta también que nos tocan la vida, nos tocan la herida. Entonces, sin querer, yo podría empezar a jugar el mismo partido, en el sentido de con las mismas reglas, que juegan los profetas del odio. Y eso es algo que yo no puedo hacer, por lo menos si quiero ser cristiano. Subí a mi Facebook un video ustedes lo habrán visto, de la alteración del himno nacional. Si no lo vieron, es una proclama del aborto, alterando las estrofas del himno, pero con claramente la música. Y pregunté, ¿qué opinan? Esa es la pregunta. Y bueno, claro, yo soy cura, normalmente las personas que están en mi Facebook son personas que dicen qué horror, pero había cierta carga de odio. En algunos posts había cierto, esto no termina de ser evangélico. Y entre esos me apareció uno de una chiquita que decía así: aborto legal para que no sea como ustedes. Esta chiquita, ya no tan chiquita, ya a lo mejor 22 o 23 años, es una chica que fue scout en una parroquia donde yo había estado durante algunos años. Y una chica absolutamente herida en su historia, abandonada por su papá, una mamá ausente, criada por la abuela a los tumbos. Y habíamos hecho con ella, desde la parroquia y desde el movimiento scout, todo lo posible para tratar de ayudarla, de sacarla adelante, de jugar con ella, de reír, de darle un lugar, de darle una comunidad. Y entonces cuando ella me escribió esto, yo le escribí en privado, no ya en un chat público, diciéndole: guardo con muchísimo cariño aquellos años que compartimos en los campamentos, scout, que fuimos a Bariloche, que fuimos a Córdoba, que fuimos a Tandil, que fuimos a San Luis. Y bueno, más allá de dónde te haya llevado la vida, le dije, si te pudiera dar un consejo, te diría que trates de desterrar de tu corazón el odio. Y esta chiquita, ya no tan chiquita, me contestó: yo no odio, pero a continuación me dijo todas las cosas que se puedan imaginar. Y yo le decía, pero acordate, ¿quién era yo? Yo era el que jugábamos en el patio, ¿te acordás que hacíamos la ronda del tallarín? ¿Te acordás que a la noche hacíamos los juegos en el fogón? ¿Te acordás que les llevaba bonobones, que festejábamos los cumpleaños, que les enseñé a hacer rosarios, que hacíamos patis después de las actividades porque por ahí no tenían nada que hacer y nos quedábamos comiendo en la parroquia? Soy yo, no cambié, sigo siendo yo. No pudo. Me dijo, no me interesa hablar con un cura, ja, y me bloqueó. Yo no es para echarme en contra de ella, sino lo pienso a partir de que ella en algún momento hizo un camino de aquellos años a este presente. Y ese camino, sin duda, se fue sembrando en algunos momentos con pequeños rencores, con malos tratos, con enojos, que finalmente se hicieron odio y que desembocó en toda esta realidad, ¿no? Y por eso yo les diría otra vez un par de lecturas bíblicas. No los aburro, tengo la Biblia ahí, pero prefiero decírselas de memoria. La primera es algo así como, ¿vieron el preámbulo de la Constitución?
Bueno, cuando Jesús sale en el Evangelio según San Mateo a exponer el Evangelio, lo primero que anuncia son las bienaventuranzas, algo así como si fuera el prólogo. Y una de esas bienaventuranzas, interesantísima, y además tiene consecuencias tremendas, dice así: felices o bienaventurados, según la traducción, los que trabajan por la paz. Y ni siquiera me centro en la segunda parte de la bienaventuranza, no hace falta ir tan lejos. La paz, esto lo dice Jesús implícitamente, es un trabajo. Es un trabajo. No es automático. No la voy a encontrar haciendo meditación zen ni yoga con el mejor maestro. No es algo pasivo. No la vas a descubrir en un paisaje lindísimo en el sur. Si vos querés paz, tenés que arremangarte y trabajar para conseguirla. Y trabajar nunca es algo natural. Y si no, les pido que recuerden cuando hoy a la mañana, lunes, sonó el despertador, para que quede en evidencia de que es un trabajo. Entonces hay que trabajar por la paz. La segunda imagen, Lucas 10. Jesús que nos dice, advirtiendo en clave misionera: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Jesús, ¿escuchaste bien lo que me acabas de decir? ¿Cómo a ovejas en medio de lobos? ¿Estás proponiéndome que sea el asadito, amigo? Mándame como tigre en medio de lobos y me los como crudos. ¿Cómo a ovejas? No puedo ser oveja, me van a matar. Él lo sabe porque Él lo hizo. Él es el Cordero de Dios. En todo caso, si queremos llevar la buena noticia de la vida, tenemos que hacernos cargo de si estoy siendo oveja o, aunque me pese, me he convertido en lobo. Y en todo caso, si me he convertido en lobo, tengo que pedir la gracia de la conversión. Porque yo no puedo ser otro lobo. Y miren, esto es lo lindísimo, ¿no? Este envío misionero que Jesús hace, no me adelanto, voy a decir la última frase. Cuando Jesús envía, primero diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, dicen que cuando lleguen a algún lugar, digan así: que la paz descienda sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, la paz descenderá sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Si yo me he convertido en lobo, díganme ustedes, ¿cómo puedo llevar la paz? Si yo me he olvidado de ser mensajero de la paz, ¿cómo voy a proponer la paz como camino? Y entonces tengo que hacer otra vez un severo examen de conciencia de si en torno a mi vida, en lo que toca a la vida, y en esto concreto que se está debatiendo, si soy o no soy misionero y mensajero de la paz por la cual trabajo. El texto termina muy bien porque dice que los discípulos fueron a evangelizar y cuando volvieron, decía así el texto, llenos de gozo le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. De modo tal que ir con las reglas de Jesús, aunque parezca ir al matadero, en el fondo es ir con el arma del Evangelio, con la lógica del Evangelio, que es una lógica poderosa, porque es una lógica que no tiene la propia fuerza, sino la fuerza que brota de Dios. Y por eso incluso esto también es una cosa que de algún modo me involucra y no me puede dejar indiferente, como ese senegalés que estaba contra el poste. A mí también me llegó el videito y me pareció genial,
De hecho, había una bendición, que es que el Señor te conceda tanta paz como este senegalés en el gol de Colombia, ¿no? El tipo estaba así. Es decir, la verdad que sí, al tipo mucho no le importaba la cosa, ¿no? Que entonces cuando llevemos el Evangelio con las armas de Jesús, pero con las de Jesús, no con las nuestras, entonces, bueno, veremos. Termino con una cosa de esas que dicen los santos, y es Juan Pablo II. En una encíclica sobre la vida de la misión de la Iglesia, Redemptoris Missio, Juan Pablo II dice en un momento que al momento de misionar o de evangelizar, hay que recordar que en el tiempo que corre, la gente cree mucho más en el testimonio que en las palabras. De modo que yo podría tener un discurso impecable, pero siendo incoherente nadie creería en mí. Y a lo mejor podría no tener todos los elementos, pero ser misionero de la sonrisa, de la paz, de la alegría, del encuentro, de unir puentes, de reconciliar, de dejar atrás rencores. Y entonces probablemente con este testimonio lograría mucho más. Alguna cosa más que entendí, que no les dije al principio respecto del problema del aborto. Nosotros creemos, y de verdad, esto yo se lo digo cada vez a una parejita cuando la voy a casar, que cada chico que llega es una bendición, es un regalo. Y de hecho la Biblia tiene un montón de bendiciones que básicamente dice que Dios te conceda muchos hijos. Y nosotros lo creemos en serio a esto. De verdad que lo creemos. Tan cierto como eso es que nosotros, y ahora ya hablo en primera persona, no miro para otro lado, yo, cada uno de ustedes, hemos sabido construir esta sociedad en la que vivimos, en la que los chicos, lejos de ser una bendición, se han convertido en un problema. Y a veces en un problema muy serio, que viene a trastocar muchísimos planes. Y esto porque hemos hecho de la sexualidad algo frívolo, porque tenemos un sistema egocéntrico y autorreferencial en que los chicos me vienen a complicar la vida en vez de alegrármela y a darle sentido. Y acá no estoy culpando a nadie, al revés, estoy tratando de entender. Y esto lo digo porque nunca hay que olvidar que en la propuesta que nosotros hacemos importan las dos vidas, toda vida vale. No es una vida que no es solamente una proclama que se centra en el niño. Por supuesto que se centra en el niño porque es el más indefenso y débil. Pero hay que tratar de entender que si el aborto se plantea como posibilidad es porque detrás ese chico no es bienvenido. Ese chico es un problema. Y eso hay que tratar de entenderlo. Porque si yo no entiendo esto, no estoy entendiendo el aborto. A ver, si vos te casás, tenés un laburo lindo, ya viajaste una linda luna de miel, estuviste 2 años juntos disfrutando, si tu mujer queda embarazada, ¿te planteas el aborto? Ahora, si tenés 16 años y una noche te emborrachaste y dejaste embarazada a una chica, o vos, mujer, quedaste embarazada, y bueno, el aborto es una posibilidad porque ni te acordás lo que pasó. Pero esa es la sociedad que hemos hecho nosotros. No hay que culpar a nadie de esto. Esto es lo que hemos hecho nosotros de la sociedad. De modo que también una herramienta concreta para luchar por la vida es tratar de acompañar esta realidad de las mujeres que perciben este hijo como un problema, como una amenaza, como una dificultad, y tratar de encarar por ahí también como un camino.
Porque si no es muy fácil decir, no, no hay que abortar, está mal, es pecado, es gravísimo, hace daño, mata, asesina. Bueno, eso será cierto. Pero mientras tanto, ¿y el problema que yo tengo qué? Eso también es algo en lo que hay que pensar, ¿no? Me encanta saber que estás trabajando en algo de eso, parecido, a partir de tu propia historia. Bueno, entonces terminando, yo les voy a proponer que ahora recemos un ratito. Y si queremos que de esto quede algo, y yo hablo del tercer bloque, de ellos nos quedaron cosas lindísimas, es como para empezar a prepararnos para una misión en la cual nosotros tenemos que hacernos mensajeros de la paz. Y entonces a trabajar un ratito el corazón delante de Jesús sacramentado, pidiéndole a Él que nos dé su paz para que nosotros podamos trabajar por ella. Vamos ahora a hacer la bendición de estos pañuelos celestes, recordando lo que habíamos dicho antes, que no representan una especie de quiero retruco, ni representan un plan de lucha, sino algo a favor, algo que es portador de paz. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos pañuelos celestes, que ellas sean signo de la paz y de que toda vida vale. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como estamos acostumbrados a un gesto concreto, y en verdad no queríamos agregar más palabras, pero me quedé pensando en algo y bueno, creo que es importante decirlo. Cuando hablamos de salvar las dos vidas, también tiene que ver con, hay muchas más vidas por salvar. Conozco en el Hogar de Cristo una mujer que practicaba abortos, ¿verdad? Y hoy, digamos, ella gracias al abrazo del Hogar de Cristo, que es una pastoral que se da en las villas, sobre todo, ella pudo convertirse. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que nosotros, nuestro gesto es, como dijo el Padre, un gesto de paz, un gesto de amor concreto. Es la única manera de convertir, que Jesús pueda convertir a través nuestro, humildes herramientas, el corazón del otro. Entonces, como signo visible del amor de Dios, queremos entregar hoy estos pañuelos celestes, pero no como distintivo de que estamos enfrente, sino como signo de que queremos abrazar, como una luz, como dice el Evangelio, ¿no? Hoy teníamos, nadie enciende una luz para luego ponerla en un lugar escondido. Es esto, nadie enciende, no me voy a llevar el pañuelo para tenerlo escondido, ni tampoco para usarlo como un arma, porque nosotros tenemos que justamente Él es nuestro pastor y bueno, todo lo que dijeron ya alcanza. Así que nosotros los invitamos a que el que quiera pase adelante y saque de la cunita donde está nuestro Señor, la imagen de nuestro Señor, un pañuelo para llevarlo como distintivo y como recuerdos de que nosotros tenemos que ser esa luz de amor en nuestro medio. Hoy yo soy profesora de educación especial y hoy dando una charla y surge el aborto, surge en lo cotidiano, no hace falta proponérselo, pasa por ahí. Así que bueno, los invito a todos los que quieran pasar. Nos volvemos a encontrar una vez más aquí. Como el día que te conocí, hablabas de amar.